Muy buenas tardes a todos. Quiero invitarles que abran su Biblia en Lucas capítulo 18, por favor. Vamos a continuar desarrollando esta serie Compromiso Misionero y entendiendo que justamente como cristianos tenemos una serie de compromisos, responsabilidades que debemos cumplir como hijos de Dios, y en ese sentido también Dios, en la obediencia que nosotros procedemos, Dios bendice a su pueblo, Dios fortalece a su pueblo, Dios consuela a su pueblo, Dios le provee a su pueblo cuando su pueblo cumple con sus compromisos y responsabilidades. Y uno de esos compromisos muy importantes que tenemos los hijos de Dios es predicar la palabra, no solamente a los no cristianos, a los no nacidos de nuevo, sino también entre nosotros tenemos el compromiso y el deber de edificarnos con la sana doctrina y asimismo la iglesia pueda ir creciendo saludablemente. Y el título que le he puesto a este mensaje es una pregunta. Para los que anotan ahí, anote el título del mensaje, que es la siguiente pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta en esta enseñanza. Lucas 18:26 dice así: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27, y él les dijo, hablando Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahí vamos a leer. Incline su rostro y vamos juntos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque hemos podido estar en este lugar adorándote, Señor, derramando nuestro corazón en tu presencia, entendiendo y sabiendo, Señor, que cada día tú haces cosas tremendas en nuestro ser interior, Señor, que cada día, Señor, tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Y estamos aquí hoy con el propósito de continuar aprendiendo de ti, Señor. Queremos cumplir con nuestras responsabilidades y deberes como hijos tuyos, Señor. Así que en esta hora disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú puedas sembrar en nosotros la preciosa semilla de tu palabra y ésta encuentre un lugar donde pueda dar fruto y fruto abundante a su tiempo, Señor. Nos disponemos a ti, Señor. Siembra tu palabra en nuestro corazón y que podamos vivirla, entenderla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién pues podrá ser salvo? Esta fue la pregunta que surgió de aquellos que escucharon la conversación entre Jesús y un joven rico. Dice la narración en Lucas 18:18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy esta misma pregunta está surgiendo en el corazón de mucha gente, incluso cristianos que ya se congregan en una iglesia, pero mucho más de manera más marcada se ve en la gente que no conoce al Señor, que vive allá afuera en el mundo. Algunos piensan y se preguntan, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? La gente se está haciendo estas preguntas también. La otra pregunta, que es el título del mensaje que se hace la gente, es ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué significa seguir a Jesús? Ahora, si a usted le hicieran esta serie de preguntas, ¿qué usted respondería? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué puedo hacer, como dijo el joven que preguntó? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién pues podrá ser salvo?
Bueno, ¿sabe usted cómo están respondiendo estas preguntas y algunas otras algunos supuestos ministros del Evangelio? Están respondiendo de la siguiente manera: pacta con Dios. Ellos asumen que pactar económicamente con Dios, eso le está dando o le dará la salvación a las personas. Pero si usted se fija, lo único que todos estos ministros que salen por ahí en la televisión, en la radio, están dando una respuesta equivocada, que no es la respuesta que la gente quiere escuchar. Pacta con Dios, o otra respuesta que dan: ¿quién pues podrá ser salvo? Los que siembren su semilla económica, dicen ellos. O como lo andan publicando el día de hoy: da una ofrenda o trae una ofrenda con propósito, con propósitos financieros, por supuesto, no espirituales. Ahora, ¿quiere usted escuchar una serie de aberraciones y afirmaciones antibíblicas? Bueno, pues escuche los famosos teletones. Es más, no se los recomiendo. No va a edificar nuestra vida, ¿verdad? Pero sí escuchar el mensaje de la palabra de Dios, eso sí brinda para nosotros alimento que fortalece y nutre nuestro espíritu. Entonces Jesús está teniendo un diálogo con un joven que dice la narración ahí, que era un joven rico, que también posiblemente era un hombre que tenía autoridad en la sinagoga, conocía la ley. Entonces en la narración dice: un hombre principal le preguntó al maestro diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, esta es la respuesta que Jesús, que es muy diferente la respuesta de Jesús a las respuestas que hoy están dando algunos ministros. ¿Por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta del joven, en el versículo 21, dice, él dijo, todo esto, si me le bajas un poquito por favor ahí al micrófono, gracias. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando yo leo esta narración y veo la respuesta del joven, me puedo dar cuenta que este joven estaba tan atrapado en lo que yo llamo una tremenda telaraña de legalismo y de religiosidad. Este joven pensó que humanamente podía ser capaz de hacer algo o de dar algo para heredar la vida eterna. Y déjeme decirle que en relación ahí al joven, es triste decirlo, pero hoy me sigo encontrando con personas como este joven, que están atrapados en la misma telaraña de legalismo y religiosidad, pensando que por el hacer obtendrán la salvación y no por el ser. Es muy diferente hacer que ser, ¿verdad? No sé si alguna ocasión usted ha visto cómo cuando hay una telaraña por ahí y un animalito cae en esa telaraña, le cuesta tanto trabajo poder salir de esa telaraña y muchos de esos animalitos ahí mueren en la telaraña. Bueno, déjeme decirle que la religiosidad, la vida religiosa y el legalismo está llevando a la muerte espiritual a muchos que se dicen cristianos el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento claro acerca de que no es por hacer obras, sino es por el ser nacidos de Dios que vendrá la salvación. ¿Estamos claros en eso? Bueno, en otras palabras, no es por lo que hago humanamente o dejo de hacer. No es si sirvo o no en un ministerio de la iglesia. Es obvio que debemos de servir. Imagínense que no hay nadie con los maestros de los niños. ¿Quién les va a dar su clase a los niños? Imagínense que no tenemos un ministerio de alabanza y pandero aquí. Bueno, la alabanza y la adoración pues de otra manera se supliría, pero damos gracias a Dios que Dios ha llamado a algunos a desarrollar diferentes actividades y ministerios dentro de la iglesia, pero el servir dentro de la iglesia no tiene que ver con la salvación que ya Cristo logró para nosotros. Esta es una consecuencia de que todos aquellos que reconocemos haber sido rescatados y salvados por el Señor, es lo mínimo que podemos hacer, servir al Señor. Yo les he dicho en otras ocasiones, el ministerio de la silla no existe en la Biblia.
pero es el ministerio más socorrido. Entonces, tenemos que entender que no es por obras. La salvación no viene por obras, sino por gracia. Pero una vez que somos salvados y rescatados, pues hay que servir, ¿sí? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dijo: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. La pregunta es, ¿estás sirviendo donde te encuentras? Cada quien responde. Bueno, la esencia del verdadero cristianismo, necesitamos saberlo, no radica en lo que hago en la obra, sino más bien en la disposición que tengo para hacer la voluntad de Dios. Porque alguien puede hacer muchas obras y buenas obras. Alguien puede servir en el ministerio de panderos, como maestro de niño, con los ujieres, en diferentes ministerios y labores de la iglesia. Pero si no le gusta hacer la voluntad de Dios, ¿de qué sirve? ¿Qué es mejor, servir en una iglesia, en algún ministerio de la iglesia, o hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios en todo lo que Él nos pida que debemos hacer, ¿verdad? Y le digo una cosa, pues la voluntad de Dios es que sirvamos en la iglesia, pero eso no nos da la salvación, ¿sí? Mire lo que el Señor Jesús habló cuando algunos se sentían importantes por lo que hacían en la obra. Es que hago esto, y es que hago aquello, y es que profetizo, y hablo en lenguas, y interpreto las lenguas también, y hago un montón de actividades. No es el activismo. Mire las palabras de Jesús cuando está a punto de terminar el Sermón del Monte en el capítulo 7, versículo 21 de Mateo. Mateo 7, 21. Vamos ahí. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mire cómo termina el versículo 21. Sino el que sirve con los niños en el grupo de alabanza. ¿Así dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es por el hacer, es por el ser nacidos de Dios que viene la salvación a una persona. Bueno, Jesús está tratando pues con el ser interior de este joven, no con el hacer. Leemos ahí en Lucas 18, 22, dice que cuando él respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 22 dice: y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, pregunta: ¿por qué creen ustedes que Jesús le pidió que se deshiciera de sus riquezas? ¿Por qué es malo tener riquezas? No. Lo malo es el amor a las riquezas antes que a Dios. Ahí sí ya hay un problema. Y justamente el problema que estaba experimentando este joven no era en términos de su exterior, de su vida diaria. El problema que tenía este joven era un pecado aquí en el ser interior: amor por el dinero. Pablo, hablando del mismo asunto del dinero con su joven discípulo Timoteo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6, ponga una marca ahí en Lucas 18, vamos a regresar ahí, y vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6, para escuchar el consejo que Pablo le da a Timoteo. Dice 1 de Timoteo 6, 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Pregunta: cuando un millonario muere, ¿cuánto se lleva a la tumba? Nada.
Si alguien que no tiene millones se muere, que es una persona pobre, que tiene lo suficiente o no tiene nada, se muere, ¿cuánto se lleva? Nada, ¿verdad? Bueno, se cumple lo que dice Pablo aquí. Nada hemos traído a este mundo y sin duda tampoco nada podremos sacar. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí quiero rescatar una palabra interesante que se llama contentamiento. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra contentamiento? Levante su mano y me dice, a ver aquí. Estar conforme, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien, alguna otra opinión por ahí? Estar conforme. ¿Qué más? Levante la mano y me dice fuerte. Estar feliz, agradecido con Dios. Aquí. Satisfecho. Muy bien. Dice la definición en el original, su significado es un poquito más profundo. Contentamiento significa tener la convicción de estar satisfecho. Porque no todos tienen la convicción. Necesitamos desarrollar la convicción que tengo lo suficiente, que tengo lo necesario y estoy satisfecho con lo que tengo. Sea poco, sea mucho, tengo lo suficiente y eso está bien. Eso es contentamiento. ¿Cuántos practican el contentamiento? ¿Sí? Bueno, el mismo Spurgeon, él dijo, si alguien no está contento con lo que tiene, no estará satisfecho aunque le sea duplicado. Esa es la verdad. ¿Sí? El problema es cuando se quiere tener más de lo que ya se tiene y se hace uso de medios fraudulentos, manipuladores, carnales, etcétera, etcétera. ¿Se imagina lo que les espera a todos aquellos que tienen, pero quieren tener más? Y como quieren tener más, y es un afán, y es una codicia arraigada aquí en el corazón, ¿se imagina el justo juicio de Dios que vendrá para ellos? Ezequiel 34 habla justamente de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan el rebaño de Dios. Eso les espera, todo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero mire cómo el día de hoy, por causa de este problema aquí arraigado en el corazón, que es el amor al dinero, muchos están tienen y quieren más. Y usan y piensan y maquinan en su mente cómo hacer más. Bueno, continúa Pablo aconsejando a Timoteo y en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, aquí está el versículo clave. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto lo dijo Pablo al joven Timoteo para que no codiciara en su corazón y tuviera amor por las riquezas. Salomón lo dijo de otra manera en Proverbios 38 y 9, él dijo, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? Yo les pregunto, si alguien viene por ahí de la gente con la que te relacionas, que quizá puedan ser algunos conocidos tuyos, algunos cristianos inclusive, te preguntaran, oye, ¿quién crees tú que puede ser salvo? ¿Todo mundo puede ser salvo? ¿Todo mundo puede ser salvo? Piense la pregunta. Sí. Acuérdese, yo decía en semanas pasadas, Jesús hablando precisamente de dos puertas, una muy angostita, un camino angosto también, pero también una puerta muy ancha y un camino muy amplio que lleva a la perdición. La puerta angosta, el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Entonces, ahí están esas dos puertas y esos dos caminos para todo mundo, ¿verdad?
Por medio de uno de esos caminos, que es el camino angosto, podemos obtener la salvación que Jesús provee para todo mundo, no solamente para unos cuantos, pero no todos quieren. No todos creen en el Evangelio de Jesús. Por eso es que San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Lo que hace suponer que habrá algunos que no van a creer, y esa es la realidad. Hay algunos que no creen. Tú les hablas, tú les compartes, tú les das testimonio y simplemente no creen. Entonces, este joven rico pensaba que él podía obtener la vida eterna por medios humanos, por medios materiales. Por eso le responde a Jesús: Señor, he guardado toda la ley desde mi juventud. Y Jesús, entonces, oyendo esa respuesta del joven, está tratando de ubicarlo y decirle: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven entonces y sígueme. El joven tenía un problema aquí en el corazón, en el alma. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Notemos cómo el propósito de Jesús era determinar si el joven rico estaría dispuesto a someterse al completo y total señorío de Jesús. Por eso le puso esta prueba. Ahora, Jesús sabía, como Él es omnisciente, que este joven iba a hacer una mala decisión. Bueno, yo le pregunto a usted: ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí o no? Mire, cuando estamos aquí alabando al Señor, de repente quien está dirigiendo nos dice: levanta tus manos al Señor. Este es un acto simbólico que hacemos, una expresión con nuestro cuerpo simbólica que hacemos para decirle a Él, con nuestras manos alzadas a Él, decirle: estoy completamente rendido a tu señorío, Señor. Sí. Ahora, el asunto es que en la práctica, cuando Dios quiere ejercer su señorío sobre nosotros, no le permitimos al Señor. Hay áreas en nuestra vida donde nosotros somos los señores y reyes, y no es Jesús el Señor y Rey de todo nuestro ser. Este es el problema que tenía el joven. ¿De qué le servía al joven cumplir con toda la ley si traía un problema en el corazón? Jesús no era el Señor de su corazón. Entonces, Jesús conocía que el pecado del joven justamente era el amor, la codicia y la avaricia por el dinero. Sin embargo, el joven deliberadamente, cuando Jesús le muestra cuál era su problema y cuál era el pecado que él tenía, él deliberadamente no quiso reconocer su pecado y su necesidad de arrepentimiento. Necesitaba arrepentirse. Por lo tanto, su amor por las riquezas lo mantuvieron alejado de la vida eterna que tanto él buscaba. Cuando le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Muchos están haciendo la misma pregunta: ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a repetir, insisto en esto: no es por el hacer. Jesús ya lo hizo todo. ¿Sí o no? Ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Entonces dice la narración en el versículo 23 de Lucas 18, seguimos leyendo ahí. Entonces, oyendo Jesús esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta palabra difícilmente, en el contexto que Jesús está hablando, se traduce literalmente imposible. Debido a que las riquezas, o sea, quien tiene las riquezas, tienden a provocar una actitud de autosuficiencia y caer en el falso sentido de seguridad, haciendo que quienes tienen riquezas piensan que no necesitan la ayuda de nadie y tampoco la ayuda de Dios. Eso se llama autosuficiencia, que provocan las riquezas cuando están puestas en el corazón antes que a Dios. Era lo que estaba provocando en el corazón de este joven. Por eso es que Jesús dice: difícilmente, imposible que un hombre pueda entrar en el reino de los cielos teniendo las riquezas en primer lugar antes que a Jesús. No es malo tener riquezas, no es malo tener lo suficiente. Hay que estar contentos, pero no es por la riqueza por lo que viene para nosotros la salvación. 26.
Y los que oyeron esto, ahora, Jesús no estaba solamente dialogando con este joven en una conversación personal entre ellos dos, había más gente que los rodeaba ahí. Entonces en el versículo 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Si te preguntaran a ti te hicieran a ti esta pregunta, ¿qué responderías? ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién? Todos, ya sabemos todos los que creen en el Evangelio. ¿Pero qué más? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quién puede ser salvo? ¿El que por medios humanos pueda pretender obtener la salvación? No es así, ¿verdad? ¿Quién podrá ser salvo? Jesús responde en el versículo 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto significa, estas palabras de Jesús, significa que Jesús lo que está tratando de decir es que es imposible para toda persona salvarse por sus propios medios. Pero es posible para Dios porque la salvación es por gracia absolutamente y es una obra soberana que solamente Dios puede hacer. Por eso es posible para Dios, no para los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pregunta entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Los que hacen la voluntad de Dios, los que entregan su vida a Jesús, creen en el Evangelio, creen en el sacrificio de Jesús en la cruz. Podemos darle respuesta de acuerdo a los mensajes que di en las reuniones pasadas. Y la pregunta encuentra respuesta en esto que voy a mencionar a continuación. ¿Quién pues puede ser salvo? Todo aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿Sí? Cuando Martín Lutero le dio seguimiento a la reforma del cristianismo, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, la cuarta de ellas decía, si alguien está determinado a seguir a Cristo, debe aborrecerse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya hablamos bastante acerca de la negación y la cruz. Entonces, estamos dándole respuesta a la pregunta, ¿quién puede ser salvo? La segunda respuesta que podemos encontrar es, quien esté dispuesto a no amar al mundo y las cosas que hay en este mundo. Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, él dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está el punto, miren. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Quién puede ser salvo? Los que estén dispuestos a negarse a sí mismo, los que estén dispuestos a no amar este mundo. En tercer lugar encontramos otra respuesta y es aquí donde voy a entrar de lleno al tema. Todo lo demás fue la pura introducción, así que vamos a entrar en el tema. ¿Quién pues podrá ser salvo? En tercer lugar, quien ha sido transformado espiritualmente, quien tiene la disposición para ser transformado espiritualmente. Es decir, la transformación espiritual surge cuando el Espíritu Santo que mora en los creyentes nacidos de nuevo empieza a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de hablar, empieza a cambiar nuestra conducta respecto al pecado. En ese sentido, entonces, el Espíritu Santo inicia una obra en la vida del creyente. Antes de conocer al Señor, no teníamos una conciencia de pecado, todo se nos hacía muy normal. Hablábamos de todo el mundo de forma tan ligera que ni siquiera había sensibilidad en el corazón. Juzgábamos según las apariencias, maldecíamos a toda aquella persona que odiáramos, criticábamos, murmurábamos, estábamos amargados y por causa de esa amargura venía chisme. Nos rebelábamos con mucha facilidad, ¿sí? Ahora dije que todo esto hacíamos antes de conocer al Señor.
Por lo tanto, si alguien sigue hablando, se dice cristiano, y sigue murmurando, y sigue chismeando, y sigue maldiciendo, y se sigue amargando por alguna situación que le hicieron, permítame decirle entonces que puede estar en tela de duda su nuevo nacimiento. Para los incrédulos es muy normal hoy drogarse, ¿sí o no? Para los incrédulos es muy normal robar, para los incrédulos, No se puede concebir que alguien que se dice cristiano sigue robando, ¿verdad? Para los no nacidos de nuevo, adulterar ya les es muy normal. Matar a alguien, no se diga, es muy normal. Amarse a dos personas del mismo sexo ya parece muy normal el día de hoy. Pero eso es lo que hace la gente de allá del mundo, ¿verdad? Ahora, mientras meditamos y nos arraigamos cada día en el consejo de la palabra, por eso la palabra hay que escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Escudriñar significa escarbar profundamente hasta encontrar las verdades de Dios que son reveladas a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, cuando nos arraigamos cada vez más en la palabra de Dios, se produce desde nuestro ser interior una transformación espiritual, de tal forma que nuestra manera de pensar respecto al pecado debe de ir cambiando radicalmente. Si alguien te invita a emborracharte, ¿qué vas a hacer? Pues vamos, al cabo llego el domingo a la iglesia y me arrepiento. No, ya nuestra manera de pensar respecto al pecado cambia. Nuestra conducta ya hay una sensibilidad espiritual en nuestro ser interior que nos dice que lo que alguien nos está invitando a hacer no le agrada a Dios. Por eso nos llamamos cristianos, por eso nos llamamos hijos de Dios. La palabra de Dios empieza a moldear nuestra manera de pensar, empieza a renovar nuestra mente. ¿A cuántos les ha sido renovada su mente? Inclusive la palabra de Dios hasta nos educa, nos enseña a hablar mejor, porque antes cuando no conocíamos al Señor hablábamos serpientes y escaleras, salían de nuestra boca, ¿verdad? Sin miramiento ofendíamos y dañábamos y hacíamos un montón de cosas, pero cuando venimos al Señor decimos yo ya no debo hacer eso. Porque eso ofende a Dios, porque ya he sido lavado con la sangre de Cristo. Mire lo que escribió Pablo acerca de nuestros deberes, de nuestros compromisos cristianos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a estudiar estos dos versículos. Dice Pablo, 12:1. Así que, hermanos, le está hablando a los cristianos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra ruego en el original se traduce llamar cerca a alguien, rogándole, suplicándole, invitarlo, amonestarlo, pero también exigirle. Así que entonces podemos leer estas palabras ya con la traducción, las palabras de Pablo, diciendo, hermanos, les ruego, les invito, les amonesto, les exijo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Este es uno de los ruegos que todos los ministros, todos los que predicamos el Evangelio, debemos atender, uno, de manera personal. Es decir, yo de manera personal tengo que ofrecer mi vida misma en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero también como ministro tengo la responsabilidad de rogarle a la iglesia, rogarle que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero también tengo la responsabilidad como ministro de pedirle, de rogarle a todos los servidores que desarrollan una actividad en el ministerio, rogarles que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Pablo. Y la pregunta que me surge es, ¿por qué dice cuerpo y no alma?
presenten su cuerpo en sacrificio vivo. No dice, presenta tu alma. Porque aquí en el alma están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad. Pero Pablo no está diciendo, presenta tu alma en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sí? Dice, presenta tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué lo es así? A ver, piensen un poquito, a ver si alguien me puede dar una respuesta. A ver, ¿por qué dice cuerpo y no dice alma? Porque es el cuerpo el que está propenso a buscar satisfacer los deseos de la carne. El cuerpo es el que está más propenso al pecado, a caer en el pecado. Y es esta carne, es este cuerpo al que debemos someter a la voluntad de Dios. Es este cuerpo que debemos, como decía Pablo, él decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía Pablo? Sujetaba su cuerpo, sus pasiones humanas, las subyugaba. Aquí la palabra servidumbre se traduce subyugar, como cuando el cuerpo, tus deseos de la carne se quieren satisfacer, tú tienes que subyugarla, quieto, alto, alto, porque soy templo del Espíritu Santo de Dios. El templo no es esto, el templo somos nosotros. Aquí es el edificio donde los cristianos nos reunimos, ¿verdad? Pero el templo somos nosotros. Y cuando el templo de Dios, nuestro ser interior, está ahí en conexión con el Señor, todas las cosas que nuestro espíritu anhela, por ejemplo, nuestro espíritu, nuestro ser interior, se deleita en la palabra, pero la carne, esa se resiste. Por eso es que Pablo dice, pongan sus cuerpos, les ruego que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio, subyugarlos. Dice Pablo, 1, hermanos, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Voy a tratar de explicarlo en relación al Antiguo Testamento, que era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó los sacrificios de animales sin defecto y animales inocentes para cubrir los pecados del pueblo, quienes verdaderamente habían pecado. Para que los pecados del pueblo fueran quitados, fueran borrados, se necesitaba sacrificar un animalito sin mancha, sin defecto, inocente. ¿Se imagina usted, por ejemplo, un cordero sin defecto, un cordero inocente muriendo, siendo sacrificado en lugar del verdadero pecador? Bueno, de hecho en la ceremonia del sacrificio, el pecador debía colocar sus manos en la cabeza del animal como símbolo de su identificación con él. Es decir, al poner sus manos sobre la cabeza del animal, estaba reconociendo que quien debía estar en el altar del sacrificio no era el animalito, era el pecador. ¿Sí? Esto era así con el fin de que el pecador se hiciera sensible a las consecuencias del pecado y buscara cada día una actitud de genuino arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso se refiere Pablo cuando dice, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento, no le sacaba la vuelta al altar de sacrificio. No, tenía que ofrecer ahí el sacrificio. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, por causa y a resultado del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que fue sin mancha, sin defecto, sin contaminación, ese Cordero de Dios, llamado Jesús, quitó y borró todos nuestros pecados de una vez y para siempre, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido liberados del pecado y de la condenación eterna? Bueno, de tal forma que los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen ningún valor debido al sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz, y todo fue perfecto y fue para siempre. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, escribió lo siguiente, Hebreos 9:11. Ahorita regresamos a Romanos 12, vamos ahí. ¿Quién pues podrá ser salvo
Estamos tratando de darle respuesta a esta pregunta. La respuesta sería, todos aquellos que tengan la disposición de ser transformados espiritualmente. En Hebreos 9:11, hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, el autor de los Hebreos dijo, pero estando ya presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos gozan de la eterna redención? ¿Usted goza de la eterna redención? ¿Sí o no? ¿Y qué significa redención? Librar, ahí, rescatar. La palabra más literal, la traducción de esta palabra redención es justamente rescate. Como el rescate que se paga a las víctimas de un secuestro, ¿sí? De repente llegan los secuestradores, agarran a una persona, la mantienen ahí encadenada tal vez, la golpean, la maltratan, la mantienen ahí sin darle alimentos algunas ocasiones, y luego le llaman a los familiares y les dicen, necesitamos $50,000 para que pagues el rescate de tu familiar. Y sin lugar a dudas, la persona que escucha a los secuestradores dice, está bien, nada más dame tiempo. Necesito tiempo para juntar los $50,000. Si te secuestraran a un familiar, ¿estarías dispuesto a pagar $25,000, $50,000, lo que te pidieran, sí o no? ¿Cuántos estarían dispuestos a pagarlo? Bueno. Y harías todo lo habido y por haber, lo imposible para pagar el rescate, ¿sí o no? Bueno, déjenme decirles una cosa, aquí está la aplicación del asunto. Satanás nos tenía secuestrados. Satanás nos tenía secuestrados y estábamos ahí encadenados en el pecado. Y nos maltrataba el pecado, ¿sí? Nos tenía hambrientos, queríamos las cosas de este mundo. El pecado en nosotros, las raíces de amargura, de resentimiento, estaban ahí. Estábamos secuestrados por el enemigo, porque el enemigo no quiere nada bueno de las personas. Les promete solamente, pero no cumple, porque es padre de mentira, ¿verdad? Estábamos ahí secuestrados por Satanás. Pero ¿saben una cosa? Jesús pagó el rescate por nosotros con su propia vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Lo menos que podemos hacer, mis hermanos, es decirle, Señor, aquí está mi vida, tú eres el Señor de mi vida, porque tú pagaste el rescate. Él pagó el rescate con su propia vida. Eso está tremendo, hermanos, ¿sí? Dice entonces Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Subraye la palabra servir a Dios, al Dios vivo. Oiga, si el Señor me rescató, si Él puso su vida, yo merecía estar en el lugar de Jesús. ¿Se puede usted imaginar la escena ahí del animalito en el Antiguo Testamento? Yo creo que si los animalitos pudieran hablar, dijeran, ¿por qué yo? Yo no hice nada, el que lo hizo fue aquel. ¿Por qué me sacrifican a mí? Bueno, es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros merecíamos morir en esa cruz. Entonces, Pablo dice, ahora que estamos en Cristo, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para ahora los que estamos en Cristo, el único culto aceptable de verdadera adoración consiste justamente en ofrecer nuestra vida misma.
Ese es el verdadero culto de adoración. Eso es lo que realmente significa la verdadera adoración. Si yo les pregunto, ¿qué significa la adoración? Adoración no significan los cantos que entonamos aquí. Todo, Señor, cosas tremendas tú harás, y son cantos muy suaves, muy melodiosos. La verdadera adoración, mis hermanos, la expresión de la verdadera adoración es nuestra vida sometida y rendida completa y totalmente al Señor. Esa es la verdadera adoración. Ese es el verdadero culto de adoración que los hijos de Dios debemos ofrecerle a Él. El Señor nos llama a hacer morir todo lo terrenal y pecaminoso de nuestros miembros. Esa es la verdadera adoración. Así que Pablo nos ruega, nos amonesta, nos invita y nos exige que ahora debemos ofrecernos a nosotros mismos como ese sacrificio vivo para la liberación de nuestras continuas y diarias actitudes pecaminosas, y como símbolo de verdadera adoración. Todos los días pecamos, por lo tanto todos los días tenemos que ir al altar del sacrificio y decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, he pecado, fallé, Señor, te ofendí, pensé mal, me conduje mal, pero aquí estoy en el altar del sacrificio. El problema es que muchos de nosotros no queremos subir al altar del sacrificio, queremos sacarle la vuelta. Porque es ahí donde se debe de sacrificar, es ahí donde se deben quemar las pasiones y los deseos de nuestra carne una vez y por todas. Algunos de nosotros pretendemos ofrecerle a Dios ahí en el altar del sacrificio solamente las áreas que nos convienen sacrificar ahí en el altar del sacrificio. No son solamente unas cuantas áreas de nuestra vida, es toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo ahí en sacrificio vivo para el Señor. Porque Jesús nos entregó solamente la mitad, ¿verdad que no? Él se entregó completamente, sin faltar nada, y pagó el total del pago. No pagó la mitad, tampoco negoció. Él dijo: mi vida es necesaria, yo soy él, me voy a poner en lugar del mundo, de los pecadores, voy a tomar el lugar de ellos. Ellos merecen morir, está bien, pero yo voy a ofrecer mi vida para que todos los pecadores delante del Padre sean reconciliados con Dios. Qué tremenda situación de Jesús. Entonces, debemos ofrecernos cada día completamente en sacrificio vivo a Dios, porque dice Pablo, Romanos 12:1, porque ese es el culto racional. Es decir, es nuestra verdadera adoración lógica, racional, capaz de pensar. Lo lógico que es que ahora yo me puedo ofrecer cada día a Él cuando cometo algunos pecados. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿O quién pues puede ser salvo? Quien esté dispuesto a entrar y estar ahí en el altar del sacrificio, que está tipificando la verdadera adoración. Versículo 2, Romanos 12:2. Por lo tanto, dice Pablo: no os conforméis a este siglo. Aquí la palabra conformarse significa no asuman o no se adapten o no se amolden a los patrones de conducta y de pensamiento que hay en este mundo, en esta época. Pregunta: ¿cuál es la forma de pensar de las personas de este mundo, de la época? ¿Cuál es la forma de pensar? Pues una respuesta simple es: a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Así está el mundo. Al mundo se le hace, yo decía el jueves, el día de hoy se juzga con mayor severidad el abuso y el maltrato de un animalito que el obrar con justicia cuando una madre quiere asesinar al bebé que trae en su vientre. Se juzga con mayor severidad cuando se maltrata a un animal. Y las que abortan, pues es que ese es su derecho, dicen ellas, tengo derecho a proveer vida o no. Así está el mundo. Sí. Bueno, cuando Pablo está diciendo ahí, no se conformen, los cristianos necesitamos luchar, sacrificar nuestra carne para que este mundo no nos pretenda amoldar al sistema de pensamiento y de conducta de este mundo. Más bien dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento.
¿sí? Aquí la palabra transformaos es la palabra del griego metamorfosis, que se traduce transfigurar o transformar, es decir, un cambio de forma de pensar, un cambio en la forma de conducirnos. Metamorfosis también habla de un cambio en la forma que tiene nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Metamorfosis también, transformado, significa un cambio en nuestra forma de hablar. Un cambio en nuestra forma de pensar y de actuar. Ahora, todos estos cambios surgen por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí se entiende? Estoy tratando de ser lo más explícito posible. Entonces dice Pablo, no os conforméis a este siglo, a esta forma de pensar de este mundo, sino más bien transformen, renueven su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me encuentro toda la vida con personas que dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿usted sabe? Algunos luego nos dicen, hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿me puede usted decir? Les digo, no, porque yo no soy Dios. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y trato de hacer la voluntad de Dios respecto a lo que Él me está pidiendo de manera personal. Pero cada uno de nosotros necesitamos ir ahí a su presencia y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué son las áreas que me pides tú? No las que yo quiero hacer. Que me pides tú que debo de hacer para agradarte a ti, Señor. Porque a veces nosotros queremos hacer lo que nuestra carne quiere y no lo que Él nos dice que debemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, Él nos dice, perdona. Y nuestra carne dice, no, ¿cómo? Es que me hizo esto, es que me ofendió. Es que habló de mí. Pues sí, está bien, pero perdona. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces nuestra voluntad no quiere perdonar. Bueno, de eso se trata la vida cristiana. ¿Ya lo habían entendido así? De eso se trata la vida cristiana. Por eso yo decía, este joven rico que conocía y vivía y aplicaba la ley a su vida misma, estaba atrapado en esa telaraña de legalismo y religiosidad. Y así están muchos hoy. Llegan a la iglesia y dicen, ya canté, ya aplaudí, no me gustaron mucho los cantos que entonaron, pero bueno, ya fui a la iglesia el domingo, ya cumplí, ya me voy. Religiosidad. Y luego, no estoy de acuerdo con las formas y maneras como lo hacen. Legalismo. Y quedamos ahí atrapados en esa telaraña, de la cual a veces ese legalismo y esa religiosidad nos puede llevar a la muerte espiritual, mis hermanos. Cuidado con eso. La vida cristiana consiste precisamente en lo que hace un momento vivíamos aquí con algunas personas. Yo veía algunas hermanas y hermanos llorando, creyéndole a ese Dios al cual le estábamos cantando, con nuestros labios reconociendo, Señor, yo sé que tú vas a hacer cosas tremendas. Lo que es imposible para mí es posible para ti, porque tú eres Dios, porque eres soberano, porque eres el Dios de toda consolación, porque eres el Dios de la sanidad, porque eres el Dios que provee para cada una de nuestras necesidades. Cuando usted y yo le creemos a ese Dios que es soberano y poderoso, entonces cosas tremendas suceden. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. No se trata nada más de venir el domingo y decir, ya cumplí. Ya. Incluso algunos llegan y dicen, bueno, pues voy a ir a la iglesia para que el pastor me lea la Biblia, me explique la Biblia, y mañana ¿qué vas a hacer? Mañana ¿qué hacemos? Nuestra alma, nuestro ser interior, que en realidad es lo que a Dios le importa, el ser interior, ese necesita alimentarse todos los días, no nada más el domingo. Si durante toda la semana solamente alimentas la carne, ¿quién crees que va a estar más fuerte? ¿La carne o el espíritu? La carne.
Por eso a veces actuamos en la carne. Por eso a veces pensamos conforme a la carne. Por eso a veces hablamos conforme a la carne nos está conduciendo. Escuche esto, solamente una mente renovada, que está saturada y controlada por la palabra de Dios, tendrá la capacidad para poder comprobar, para poder experimentar y saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente una persona que está ahí en la presencia del Señor diciéndole: Señor, aquí estoy en el altar del sacrificio, ¿sí? Mi mente está renovada, Señor. Dame a conocer cuál es tu voluntad en mi vida, cuál es tu voluntad, Señor. ¿Por qué me tienes en este planeta hasta este momento, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo, Señor? No lo que yo quiero hacer, lo que tú quieres hacer, Señor. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Quién podrá entonces ser salvo? Número 1, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor. Número 2, el que esté dispuesto a no amar este mundo. Y número 3, todos aquellos que estemos dispuestos a cada día estar ahí en el altar del sacrificio, transformándonos espiritualmente. Solo ellos podrán ser salvos, según la pregunta que los demás escucharon en la conversación de Jesús y el joven rico, que dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? El asunto de la salvación es un asunto muy serio. Por eso les sorprendió cómo este joven prefirió las riquezas, las cosas de este mundo, que obtener la salvación que tanto andaba buscando. Por eso fue a buscar a Jesús y a decirle: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le dijo muy simple: tienes un problema en el alma, hay codicia, tienes amor por el dinero, véndelo, deshazte de él. Esto era un asunto para él, ¿verdad? Y este es un asunto para aquel que puede tener en primer lugar cualquier otra cosa antes que a Dios. Y cualquier otra cosa que haya en lugar de Dios se llama idolatría. ¿Entendió el mensaje? ¿Quién pues podrá ser salvo? Tú puedes decir: yo he sido salvo, porque me niego cada día, tomo mi cruz. No amo este mundo ni las cosas de este mundo. Y cada día estoy dispuesto a ir a la presencia de Dios y estar ahí en el sacrificio, en el altar del sacrificio, y buscando renovar mi manera de pensar respecto al pecado. Ese es el mensaje. En eso consiste la vida cristiana. ¿De acuerdo? Oremos, les invito a que se pongan de pie. Ese es pues nuestro compromiso en la misión que el Señor nos estableció en esta vida, en este tiempo. Le voy a pedir que levante sus manos, por favor, un momento. Y vuelvo a repetirle, entendiendo que al momento de levantar nuestras manos, tú le estás diciendo simbólicamente, con esta expresión de tu cuerpo, le estás diciendo: Señor, estoy rendido completa y totalmente a tu señorío. Tú eres el Señor de mi vida. Habla con Él y dile: Señor, es posible que mi vida no te ha honrado. Es posible, Señor, que otras cosas han tomado el primer lugar en mi corazón antes que tú, Señor. Aún necesidades, aún enfermedades o aún preocupaciones que están ahí en tu alma, que estás experimentando. Es posible que todas estas cosas han tomado el primer lugar y estás más enfocado en ellas que en enfocarte en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Dile al Señor: Señor, quiero poner mi mirada solamente en ti. Quiero estar ahí, Señor, cada día sacrificando mi carne, ofreciéndote en sacrificio vivo, santo y agradable a ti mi cuerpo, Señor. Ese es el verdadero culto racional, ese es el verdadero culto de adoración. Mi vida rendida totalmente a ti, Señor. Y perdóname, Señor, si en alguna área de mi vida no te he agradado, si en alguna área de mi vida he fallado. Perdóname si he cometido algún pecado, Señor, pero quiero subyugar mi carne, Señor. Quiero golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo, proclamador de tu palabra, pueda venir a ser eliminado, Señor. Esta era la oración de tu siervo Pablo.
Señor, ayúdanos. Tú nos has salvado, tú nos has rescatado. Señor, el enemigo nos tenía secuestrados, el enemigo nos tenía esclavos del pecado, pero tú estuviste dispuesto a pagar el rescate por nosotros. Y lo menos que podemos hacer es hoy decirte: mi vida te pertenece completamente, Señor. Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada día, Señor, este ruego de Pablo, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como el culto racional, sea una experiencia en nosotros de todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, al cual sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por pagar el rescate y renovar nuestra mente y transformarnos espiritualmente cada día, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.